Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente, teacher David Carrasco. Estamos en un nuevo episodio de Sin Pod ni Cast, nuestro podcast, sí, el del colegio. No me encuentro solo, me encuentro con mi maravilloso equipo. Un equipo completamente nuevo, renovado, pero ojo, no va a ser siempre así. Vamos a ir renovando por siempre nuestros panelistas. Pero hoy día me encuentro con Yelena García. Bienvenida, Yelena. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Samira Ardiles. Hola, Sami. Muy bien. Y finalmente, una cara conocida por ustedes, don Renato Agüero. Bienvenido, Renato. Renato saluda. Y nuestra invitada del día de hoy es una invitada muy importante para nosotros. Nos encontramos con la señora Carolina Sanzana. Se preguntarán, ¿quién es Carolina Sanzana? Ella es la coordinadora regional de la educación especial, ¿ok? Y estamos conmemorando la Semana de la Inclusión junto al equipo y al programa de integración del colegio. Por eso nace este programa con nuestro fantástico invitado del día de hoy. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, buenos días. Sabes, le agradezco primero que todo la invitación. Como te decía yo antes o cuando nos presentamos, es que encuentro una instancia muy linda, la de poder dar esta entrevista, esta conversación con ustedes, y sobre todo porque, como ustedes hablan, estamos también en esta semana de la educación especial, que es una semana que, claro, cuando hemos estado en clases presenciales, ¿cierto?, la celebramos y siempre hacemos una actividad que sea alusiva a la inclusión. Y este año me parece bonito que ustedes igual, aun cuando estamos, ¿cierto?, con clases remotas, hayan encontrado una instancia y que no pase de largo. Me parece excelente y yo desde ahí los felicito porque de verdad que merece un reconocimiento importante el que no haya pasado por alto. A mí me alegra muchísimo cuando supe de esta invitación, por eso les decía, me alegré muchísimo. Muchas gracias por estar acá y por sus palabras también, que nos da harta fuerza a seguir, ¿cierto?, con esta linda iniciativa. Y partamos de inmediato, tenemos muchas preguntas, muchas dudas y comenzamos. Primero que todo, buenas tardes, señora Carolina. Y la primera pregunta que le queríamos plantear era ¿qué la motivó a ser coordinadora regional de la educación especial? Mira, a ver, primero les comento, claro, como tú dices, como coordinadora de educación especial, yo soy psicóloga, mi profesión es psicóloga, bueno, ya hartos años ya de carrera, de profesión como psicóloga, y siempre yo he trabajado en el ámbito educativo, no siempre en el ministerio obviamente, pero siempre en mi carrera la he llevado dentro del ámbito de educación. Y dentro del ámbito de la educación, yo partí inicialmente hace años, que a lo mejor ustedes conocen y les es más habitual tener un psicólogo presente en el establecimiento, ¿cierto? De las duplas CEP o dentro de los programas de integración escolar, pero es más visible para ustedes un psicólogo en su establecimiento. Cuando yo partí trabajando en educación, nosotros rotábamos por los colegios porque todavía no estaba esta figura estable de un psicólogo en el establecimiento educativo. Y cuando parte este trabajo que yo hacía en ese tiempo en Iquique, empecé a conocer muchas más realidades porque, obvio, yo tenía una mirada muy clínica, ¿cierto?, de la psicología, pero cuando ya comienzo a trabajar en los establecimientos, a conocer la realidad educativa y saber la diversidad, ¿cierto?, que existe dentro del contexto educativo, me llamó la atención justamente conocer, por ejemplo, las dificultades que a veces existían para determinados estudiantes que tenían dificultad para acceder al currículum porque a lo mejor les costaba aprender o a lo mejor tenían dificultades de una estrategia específica para aprender. Entonces desde ahí a mí me empezó a llamar la atención lo que tiene que ver, no sé si lo pensé directamente como una necesidad educativa especial, pero sí ya saber que había una diferencia, que habían ciertas situaciones que se presentaban al interior del establecimiento.
Y bueno, de acuerdo fue pasando el tiempo, ¿cierto? Yo seguí, como les decía, trabajando en distintos establecimientos hasta que también trabajaba ya estable dentro de los equipos CEP. Y luego también ya directamente comienza este trabajo con los programas de integración escolar, que ya por ahí por el año 2011-2012 comienzan a implementarse en el interior de los distintos establecimientos. Primero eran poquitos, después ya fueron avanzando también, y ahí ya se formaliza, podríamos decir, y a conocer lo que eran las necesidades educativas en el interior del establecimiento. Y desde ahí a mí también me empezó a llamar la atención cada vez más esta área. Y luego, hace unos 4 o 5 años atrás, se presentó esta posibilidad de trabajar en el Ministerio de Educación, en la Secretaría Ministerial de Educación de la región de Arica. Y nada, yo me alegré un montón y he visto desde ahí también, y cada día yo les debo reconocer que me enamora más este trabajo, porque me gusta, he ido aprendiendo también cada vez más, porque como yo les decía, yo soy psicóloga, no soy docente. Entonces también me he ido impregnando cada vez más de la docencia, ir aprendiendo las bases curriculares, es todos los días un aprendizaje. Entonces yo desde ahí, como les digo, también me encanta cada día más este trabajo, porque también sabemos, y yo creo que ustedes al interior de sus colegios, de su establecimiento lo ven también, de cómo muchas veces hay estudiantes que les cuesta un poco más poder acceder a los aprendizajes, ¿cierto? Y yo creo que de ahí cobra la relevancia el poder tener estrategias para apoyarlos, saber que ya existe desde el ministerio este apoyo. Entonces de ahí yo, como te digo, me alegra muchísimo, y por eso fui entrando de a poco, lentamente, me fui cada vez más, podríamos decir, siendo parte de la educación especial. Buenas tardes, señorita Carolina. Mi nombre es Samira Riles y primero que nada me gustaría agradecerle enormemente esta bellísima oportunidad que nos está brindando a toda nuestra comunidad educativa, ya que esta entrevista es muy enriquecedora para todos nosotros. Mi pregunta va planteada a ¿qué es la inclusión para el Ministerio de Educación? Hola Samira, sí, para mí también, como les decía al inicio, es un gusto poder compartir con ustedes hoy día este momento. Mira, yo creo que la palabra inclusión, y me gusta mucho que tú digas inclusión, que ustedes hablen y digan inclusión, porque creo que muchas veces nosotros tendemos a pensar o hablar como de integración, ¿no? O asociar muchas veces la inclusión solamente a lo que tiene que ver con las necesidades educativas, cuando, como les decía anteriormente. En cambio, la inclusión, cuando hablamos de inclusión, es algo mucho más amplio, ¿no? No se centra solo en una área del ser humano, sino que abarca la totalidad, ¿cierto?, del ser humano, y tiene que ver con el aspecto cultural, social, emocional. Es un complemento, es un todo. Entonces, cuando hablamos de inclusión en educación, abarca todas estas áreas. Yo creo que todos deberíamos, el ideal es que dentro de los establecimientos pudiéramos conocer y entender lo que es la inclusión, ¿cierto? Y no solamente porque hablamos muchas veces de los niños del PIE, porque a veces como que cuando hablamos de inclusión, inevitablemente lo primero que no se nos viene a nuestra mente es el PIE, cuando estamos en los colegios, ¿cierto? Pero claro, la inclusión para educación es mucho más amplio que eso, tiene que ver, como les decía yo, algo transversal, que abarca todas estas áreas y que está, por ejemplo, dentro de convivencia escolar también. Ahí también hablamos de inclusión. También hablamos de inclusión, obviamente, en los programas de integración escolar. Pero claro, para el Ministerio de Educación, insisto, no está centrado solo en una área. Yo creo que en todas las áreas, en forma transversal, está inclusión. También en las diversas asignaturas que ustedes también están aprendiendo día a día, lenguaje, matemática, también ahí, porque, insisto, tiene que ver con la esencia del ser humano, con su totalidad. Y desde ahí, como educación, como les digo, desde las distintas áreas, entrega apoyos para poder ser cada vez más inclusivos. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos justamente de poder brindarle el apoyo a cada estudiante de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Muchas veces hablábamos antiguamente, centrándonos un poco más en lo que es los programas de integración escolar o en general en el establecimiento. Hablamos de inclusión y lo asociamos a la discapacidad, ¿no? A centrarnos desde ahí y hablar de inclusión. Hoy día nos viene ya con todo lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo, lo que ha ido pasando, los avances que han habido también, y descubrir que en el fondo la inclusión ha ido transitando desde el punto de vista curricular ya no una mirada centrada en el déficit, en la dificultad que presenta el estudiante, sino que en ver las barreras que se pueden presentar para que ese estudiante pueda acceder a lo mejor a los aprendizajes. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que en el fondo el entorno tiene que ir buscando las estrategias para que todos puedan acceder, ¿cierto?, a la educación.
Y cuando hablamos de acceder toda a la educación nos referimos, como les decía, a todo el aspecto, no solamente a lo curricular, sino que también el aspecto social, el aspecto emocional, porque muchas veces, y yo creo que ustedes lo han experimentado también, que hay ciertos estudiantes que por una situación personal o particular que puedan estar viviendo, muchas veces eso le afecta su desarrollo al interior del establecimiento, y que no tiene que ver necesariamente a lo mejor con una discapacidad o con algún trastorno específico, sino que puede ser por una situación personal que está viviendo. Entonces, como les digo, la inclusión abarca todas las áreas, yo creo, del ser humano, y desde ahí, como el Ministerio ya hace bastante tiempo ha estado siempre apoyando y enviando, generando nuevas estrategias para el apoyo y el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Y me gustaría, como les digo, insisto, reforzar que creo que el programa de integración escolar debiese entenderse como una área más dentro del colegio, y no como muchas veces lo entendemos que es inclusión el pie, y no, es un aspecto más de la inclusión. Es una patita más de la gran palabra o el gran contenido que tiene que ver con la inclusión. Buenas tardes, señorita Carolina. ¿Cómo promover la inclusión en la región? Mira, yo creo que primero que todo, siento que desde, podríamos decir, hace unos 5 o 6 años atrás, cada día vamos conociendo más lo que significa, como te decía recién, el término inclusión. Yo creo que ahí está lo vital o lo trascendente de poder avanzar también nosotros como región en la inclusión. O sea, yo creo que el poder conocer lo que implica la palabra inclusión nos va a permitir también ir avanzando al interior de la región en lo que es la inclusión. Como, por ejemplo, yo te pudiese decir como título personal lo que yo he experimentado también dentro del rol de esta coordinación. Y que también es un logro, yo creo que el empoderarse muchas veces y entender de los deberes y derechos que cada uno tiene. El también entender o educar a nuestros hijos, ¿cierto?, en el apoyo o el conocer la diversidad que existe, el conocer la diversidad en su amplio espectro, como yo les decía, en todas las áreas, ¿no? Y eso también una parte importante tiene que ver con lo que aprendemos al interior de los colegios. El aprender a convivir con el otro, porque sabemos también que la escuela es claramente un ejemplo de lo que nosotros vivimos día a día en forma cotidiana fuera de nuestro ambiente, como mucho más seguro, ¿no? Es como un pequeño mundo al interior de este gran mundo, ¿no? Todo lo que vivimos al interior del colegio claramente nos permite o nos sirve como una plataforma para poder desenvolvernos luego al interior o al exterior, ¿cierto?, de lo que en lo cotidiano nosotros convivimos, ya sea en nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces yo creo que aquí, para poder vivir o avanzar la inclusión en la región, es vital primero que todo lo que nosotros también como familia transmitimos, ¿no? Como padres educamos también. Yo creo que eso primero que todo, y luego también lo que vamos aprendiendo dentro de los establecimientos, lo que se va enseñando. Pero creo que ambas partes van del conjunto. No podemos delegar, por ejemplo, solamente el aprender o entender la inclusión a los establecimientos. Creo que también tiene que ir acompañado con lo que nosotros como padres inculcamos y enseñamos y le vamos transmitiendo a nuestros niños, a nuestros hijos. Porque en definitiva, y yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces también en el colegio, lo que hoy día estamos educando, lo que hoy día estamos enseñando es lo que viene también para adelante en el futuro. No podemos estar pensando, o sea, inevitablemente lo que hoy día estamos plantando, igual que una plantita, es lo que en el futuro vamos a tener. Y desde ahí, como les digo, que cobra tanta relevancia este apoyo, esta transmisión de los valores que tenemos como padres, pero que también el establecimiento, los colegios nos apoyan a nosotros en la educación con nuestros niños. Bueno, como cuarta pregunta que le queríamos plantear es ¿cómo es que se ajusta la inclusión al modelo de la escuela? A ver, esa era la pregunta que al inicio cuando me decía, no sé si la entendí bien, y tú me dices si lo que te estoy respondiendo es lo que pensaban preguntar. Mira, yo no sé si es decir cómo se ajusta al modelo, me dijiste, ¿cierto? ¿Cómo se ajusta al modelo de inclusión? ¿Cómo se ajusta o se vive la inclusión en el modelo de la escuela? Eso, ¿cierto? Sí, ¿cómo es la inclusión
en la escuela. ¿Cómo es la inclusión en la escuela? Esa es la pregunta. Mira, yo como les decía en la primera pregunta que tú me hiciste, cuando hablábamos de inclusión, yo te decía que me parece excelente primero que todo estar hablando de la inclusión, porque creo que la inclusión abarca, como te decía, todas estas áreas, ¿no? del ser humano. Y creo que este modelo de inclusión obviamente se ajusta al interior del establecimiento, porque los establecimientos claramente es un reflejo de lo que vivimos fuera, en el mundo, cuando los niños salen, ¿cierto? Es como nosotros, por ejemplo, yo también acompaño a una colega lo que es convivencia escolar. Y cuando hablamos de convivencia escolar, por ejemplo, decimos, ¿cómo aprendemos nosotros la convivencia escolar? ¿Cómo la aprendemos? ¿Lo aprendo porque yo te enseño un término o porque yo en el fondo te transmito a partir de lo que yo te estoy, a través de mis actos, te estoy mostrando que es el compartir, que es la inclusión? Entonces yo creo que desde ahí este modelo de inclusión también se ajusta al establecimiento, pero tiene que ver claramente con lo que nosotros, cómo convivimos cada uno, cómo vivimos y cómo entendemos la inclusión. Yo creo que esa es la clave, cómo entendemos la inclusión. Y insisto, como decía adelante, entender que inclusión tiene que ver con lo cultural, con lo social y no solamente con las necesidades educativas. ¿Cómo cree usted que percibe la inclusión nuestra ciudad a futuro? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí súper. Mira, yo siento que hemos ido avanzando en ese sentido, así como el país ha ido avanzando en la inclusión, creo que también nuestra ciudad ha avanzado muchísimo. Ya, yo creo que ustedes también lo escuchan día a día, que se conoce esta ciudad a nivel nacional como una ciudad inclusiva, que sabemos convivir con los extranjeros, somos una ciudad bifronteriza, ¿cierto? Y que de alguna forma tenemos como instalado en nuestro ADN la inclusión. Obviamente que no desde ahí podríamos decir que está toda la tarea hecha. Hay mucho por avanzar, hay muchas cosas, muchas desigualdades que existen, ¿cierto? Pero creo que en lo macro somos una ciudad inclusiva. Ahora también dentro del ámbito, por ejemplo, de la educación, he visto yo cómo los apoderados también se han ido empoderando de lo que tiene que ver la inclusión. Y ese aprendizaje inevitablemente se transmite a los niños. Y creo que eso también va a permitir que la ciudad vaya creciendo mucho más en la inclusión. Que hay cosas que ver y que sabemos, como les decía, que hay que modificar y que se debiese también ir avanzando, sí, mucho más, por supuesto, pero yo creo que como región somos una ciudad inclusiva. Sí, ahí a lo mejor ustedes pueden ver a lo mejor que hay situaciones de desigualdad, incluso muchas veces en las calles, a veces, por ejemplo, para que las personas con discapacidad muchas veces puedan trasladarse en forma independiente de un lugar a otro. Yo participo, por ejemplo, de una mesa de discapacidad, una comisión de discapacidad, y yo he visto también cómo a lo largo de los años ha aumentado la cantidad de agrupaciones de padres y apoderados de niños que necesitan algún tipo de apoyo, y creo que eso también es positivo, es favorable, porque justamente nos da cuenta de que hay un aprendizaje y un saber que tenemos derechos y que tenemos también detrás de ese derecho también defenderlos, ¿no? Y creo que eso también nos dice a nosotros qué es lo que necesitamos modificar y cambiar, porque si no hay alguien que nos diga, oye, ojo, estoy aquí, tú no has visto que estoy aquí. Es importante cuando alguien te lo va manifestando y tú puedes ir también flexibilizando e ir modificando. También, por ejemplo, a mí me toca muchas veces también ir a dar charlas o a ir a explicar a los apoderados de lo que existe, la normativa, en lo que consiste, lo que abarca. Creo que eso también permite, como les digo, ir avanzando en la inclusión, porque también te permite ir incluyendo nuevas miradas. Y yo desde ahí veo, como te digo, con mucho positivismo la región en ese sentido. Pero yo partiría de esa base. Yo creo que nosotros como región en sí mismos somos una región inclusiva. Como última pregunta, ¿cómo cambiar la mentalidad y ser realmente inclusivo? Tiene que ver con lo que les decía, con los modelos de aprendizaje. Inevitablemente la inclusión se aprende, porque no es algo que a lo mejor tú por forma innata, o puede ser que en porcentaje sea en forma innata, ¿no? Pero creo que la mayor parte tiene que ver con el aprendizaje de la inclusión, con entender
que todos somos distintos, que ninguno es igual al otro. Por lo tanto, en el respeto por el otro, en todas las áreas, insisto, con que mi compañero que está al lado, que se sienta conmigo, a lo mejor piensa distinto a mí, y por lo tanto yo tengo que entender y respetar su pensamiento, aun cuando a lo mejor no coincida con el mío, ¿no? Yo creo que aprender aquello es la clave, aprender que somos todos distintos y que creo que ninguno tampoco en ese sentido puede defender o decir quién o cuál es mejor o es primero o es segundo. Yo creo que tiene que ver con aprender la inclusión en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro comportamiento y también en la forma de hablar que tenemos, porque yo creo que eso es lo otro que muchas veces sin quererlo dañamos a un otro, afectamos a un otro. Entonces nuestro lenguaje también muchas veces no es inclusivo, pero hemos visto, yo creo que a lo largo de este tiempo como también hemos ido aprendiendo. Hemos sido parte y testigos de una conversación realmente gratificante. Muchas veces como sociedad pretendemos intentar ser más inclusivos, pero en la práctica las cosas sí cambian un poco. Hoy día conversamos realmente a profundidad de algo que nosotros conmemoramos en una semana, pero tiene que ser perpetuo. Nosotros estamos conmemorando la Semana de la Inclusión, pero nosotros como comunidad escolar tenemos que defenderla, como bien decía la señora Carolina. Y también es importante y me salta, ¿cierto?, esta duda que me planteo a mí mismo y también se lo planteo a usted, a quien esté viendo igual el programa, ¿cierto? Cuando los niños nacen son tábulas rasas, son páginas en blanco y en el camino sus historias se van escribiendo junto con sus comportamientos. En inglés hay, ¿cierto?, un potente dicho que es children see, children do. Los niños ven, los niños hacen. Entonces, ¿qué le estamos proyectando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué les proyectamos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos? Si realmente queremos ir en un punto alcanzar la inclusividad, debemos intentar partir por nosotros mismos. Yo le comento mi caso particular. Cada día yo como profesor y como persona, como padre, me esfuerzo por intentar no herir susceptibilidades, no pasar a llevar a otro frente a algo que en mis tiempos, cuando yo lo aprendí de mis padres, era completamente normal, pero no estaba bien. No estaba bien. Hoy día mis padres ya no están en este mundo y nosotros somos los que quedamos, los que sí tenemos que luchar por tratar de mejorar esas prácticas, por saber cómo referirse a las personas, por saber no reírse, que no te llame la atención algo que para otra persona puede ser, ¿cierto?, perjudicial. El humor, por ejemplo, se basa cuando las dos partes se ríen de la misma forma. Cuando nos referimos, ¿cierto?, a otras personas, las dos personas ambas partes se tienen que sentir cómodos y cómodas. Entonces, la inclusión primero parte por nosotros y luego vamos a ir cambiando poco a poco el modelo de sociedad, como bien decía la señora Carolina Sanzano. Agradecer profundamente sus palabras, su tiempo. No sé si le gustaría agregar algo más al finalizar. Bueno, agradecer esta instancia y como bien tú decías, yo creo y me parece muy importante lo que acabas de señalar, tiene que ver con los modelos. Y yo, esto lo digo a título personal, pero siempre creo que nosotros los padres somos los primeros educadores de la familia. Y creo que desde ahí es que está la clave en todo esto. Yo creo que si nosotros como padres no nos damos cuenta de este tremendo o esta tremenda responsabilidad que tenemos, pero una hermosa responsabilidad porque justamente en nuestras manos está poder aportar a la sociedad la inclusión. Entonces yo creo que el ser consciente de aquello, el entender esto, verlo así, pero insisto, como una responsabilidad hermosa, porque yo creo que si estamos con un mundo inclusivo, parte por mí, y a poder aportar en este hermoso sueño, debiese ser nuestra motivación cotidiana,
Y desde ahí, como les decía, tiene que ver con cómo yo les enseño a mis hijos, pero no tanto con las palabras, sino que con mi actuar, con mi ser. Porque a veces no nos damos cuenta que le podemos decir muchas cosas hermosas a nuestros niños de lo que ellos tienen que hacer, pero a lo mejor nosotros no las estamos haciendo. Yo eso creo que es la clave, y como te insisto, lo digo yo como yo, Carolina Sanzana, es lo que yo pienso, y de lo que también me gusta tanto, como les decía al inicio, de lo que yo estudié, de mi base, que es la psicología. Yo soy psicóloga de base y creo que por eso también me ha ido gustando día a día estar dentro de educación, estar trabajando en educación, porque veo que ambos se complementan, ambos son un complemento. Les vuelvo a felicitar por este espacio, por esta instancia. Me alegra muchísimo que no lo hayan pasado por alto, aun cuando pudiese haber estado todo el pretexto para hacerlo, porque podemos decir, pucha, estamos en este tema de modalidad remota, no se da nomás, pero no, haberlo defendido y haberlo llevado adelante, creo que también es un gran aporte a lo que estamos hablando hoy día, la inclusión. Y para poder, insisto, llevarla adelante, tenemos que partir nosotros mismos por tener gestos de inclusión. Y creo que este es un valioso gesto de parte de ustedes como estudiantes, que yo también los felicito por este espacio, que haya nacido desde ustedes, que estas preguntas hayan nacido desde sus inquietudes personales, y les felicito por eso. Me parece una excelente idea. Así que nada, cuando quieran, cuentan conmigo, lo que ustedes necesiten. Así que eso, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Chicos, Yelena, Samira, Renato, ¿desean agregar algo más antes de partir? Solamente reiterar mis agradecimientos, señorita Carolina, y obviamente por David, por esta preciosa instancia que nos han brindado, y muchísimas gracias también por permitirnos este hermoso espacio que es poder llegar a comunicar algún mensaje a toda nuestra comunidad educativa. Entonces, eso, señorita Carolina, muchísimas gracias. Me uno a las palabras de la Samira, agradecer a la señora Carolina por esta instancia, por poder participar y tocar un tema tan importante como es la inclusión, que es un tema que de verdad nos afecta a todos al final. La inclusión, de todos modos, la inclusión, no sé si se entiende. Exactamente. Agradecer igual, por supuesto, infinitamente la presencia de nuestra invitada, también a Yelena, a Samira y a Renato, quienes compartieron su visión, quienes hicieron y plantearon sus dudas desde su propia perspectiva, y también aprovechar la instancia de Simpodnicast para agradecer infinitamente la labor que realiza el programa de integración escolar de nuestro colegio, que yo soy testigo de cómo día a día ellos luchan por darnos un trato igualitario a todos de nuestro colegio. Así que no me quedo alargar más, solamente tengo palabras de agradecimiento de una conversación hermosa, ¿cierto?, que se dio en nuestro programa de Simpodnicast, y nos estamos viendo la otra semana con nuevos invitados. Así que estén bien, cuídense. Que estén muy bien.